Buenas tardes. Vamos a empezar ya. En primer lugar, agradecer a todas las personas que habéis asistido a este acto, que ha sido organizado por la plataforma Paisajes de Teruel, la plataforma 13M y la plataforma de defensa de las montañas de Aragón. El objetivo, pues como ya os podéis imaginar, todo lo que estamos escuchando todos estos días en las radios, en los medios de comunicación, sobre pues todo lo que ha ocurrido con el despliegue de las renovables y la presunta corrupción que puede haber en torno a todo este tema. Entonces nos parecía muy importante que se pudiese desarrollar un espacio donde explicar todos estos aspectos y también poder debatir para profundizar más en lo que está ocurriendo en Aragón. Voy a presentar a las personas que estamos en la mesa. A mí ya me conocéis, soy Olga Conde, pertenezco a la Alianza por la Emergencia Climática en Aragón y nos parece muy importante que, de acuerdo que estamos en una crisis climática, que es necesaria una transición energética, pero esta transición energética no se puede hacer como se está haciendo y como venimos denunciando desde hace mucho tiempo, ¿no? A mi izquierda está Ana Cortés, que representa a Paisajes de Teruel y que ella nos hablará un poco de todas las movilizaciones que se han desarrollado desde Paisajes de Teruel, un poco denunciando todo lo que ya veían que estaba ocurriendo y demandando otro modelo de desarrollo de las renovables. Después está Javier Oquendo, que lo conocéis todo el mundo, que pertenece a la plataforma 13M y que también está relacionada con todo el tema del despliegue de las renovables, y también a Paisajes de Teruel. Y después, al final, está Juan Antonio Gil, que es de la plataforma en defensa de las montañas de Aragón, y también nos hablará de todo lo que está ocurriendo en el Pirineo con los proyectos de la nieve y la implicación también de la INAGA en todo este desarrollo. Bueno, pues nada más, cada uno van a tener 15 minutos para intervenir, porque queremos que haya después un tiempo donde se pueda producir el debate, contestar las preguntas y que realmente nos vayamos de aquí conociendo un poco más todo lo que está ocurriendo y que a veces no sale todo en los medios de comunicación. Así que, sin más, muchas gracias a los que han organizado este acto y esperemos que esto nos sirva para ver cómo continuar en este Aragón nuestro. Le doy la palabra a Ana Cortés. Javier Oquendo, sí. Primero Javier Oquendo, como he dicho, que él nos va a hablar un poco de nombre de estas dos plataformas, 13M y Paisajes de Teruel. Bueno, buenas tardes, gracias por venir. Empiezo yo porque lo habíamos pactado, ¿no? Y además les como el tiempo, porque soy el que más habla. Voy a intentar dar unas pinceladas, porque el tiempo es limitado, de un poco lo que ha sido el proceso, el procedimiento que nos ha llevado a día de hoy estar hablando de presuntos, y esta palabra no la voy a estar repitiendo todo el rato, ya la he dicho una vez, y ya vale, todo es presunto hasta que la justicia diga lo contrario. Dicho esto como preámbulo, a partir de ahí hablo y chispún, porque si no se acaba haciendo aburrido. Forestalia es una empresa que se constituye en el año 2011, es una empresa relativamente nueva, no es una empresa con un largo recorrido, se constituye a raíz de una escisión de otras empresas o de otras circunstancias familiares que no vienen al caso y toma notoriedad a partir del año, hago esta pequeña introducción que va a ser breve, a partir del año 2016-2017. Hay dos subastas de renovables, sabéis que el acceso a los nudos, además esto es un elemento importante porque ahí es donde se produce el efecto del valor especulativo que luego acaba teniendo la implantación de renovables y que es un tema que debería ser revisado, pero lo dejamos también para otro momento, pues es el momento en que esta empresa accede a la subasta y se queda en el año 2016 y 2017 unos 1.300 megavatios, para sorpresa de todo el sector. El sector son Repsol, Energy, Naturgy, todas estas grandes eléctricas, Iberdrola, Endesa, que estaban en el mercado y que de pronto se ven sorprendidos. ¿Por qué entra al mercado? Una empresa que además lo hace, y eso lo han llevado siempre a gala, lo hace sin primas, es decir, subasta a precio que le sale y luego no va a aplicar primas cuando venda esta energía, lo cual sorprende. La verdad es que es tener visión de futuro, Es decir, en el año 16-17 ver lo que se vendería en el 21, 22, 23 es haber
tenido una buena visión o unos buenos asesores. Y ahí lo dejo. En mayo en estos, los dos primeros proyectos que desarrolla Forestalia es el proyecto Goya. Os imaginaréis dónde está ubicado, ¿no? En el entorno de Fuendetodos, Azuara, todos estos pueblos, que luego ha ido desarrollando ahí Majas 1, Majas 2, me parece que van por las Majas 10 o Majas 11, es decir, es un nombre pues, que viene fácil. Y un proyecto que es Fénix. Todos estos proyectos ya nacen con un compromiso de venta, esto también es importante, porque Forestalia no es un productor de energía, Forestalia es un desarrollador de proyectos energéticos, que luego vende a energéticas y es donde está el valor. Si yo tengo nudos de acceso, tengo un valor y ese es el valor que vendo, no el proyecto que al final pues son consultoras, son ingenieros, son gentes que los desarrollan. Luego veremos que hay otros valores añadidos que son los que hacen que estos días esté en la palestra, pero eso es arena de otro costal. Hasta prácticamente sale el primer proyecto que genera un cierto rechazo. Estos proyectos primeros los vendió, creo que lo he dicho, a Engie, es una empresa eléctrica francesa que ha comprado muchos proyectos en Aragón, no es a la única que le ha comprado a Forestalia. Y el primer proyecto que levanta una cierta sospecha y que por lo menos a nosotros desde Paisajes de Teruel nos pone un poco en guardia, es un proyecto que además no es de Forestalia, es de Green Capital. Es un proyecto que va en la zona del Maestrazgo, va un poco más al sur de lo que va el actual proyecto de Forestalia y que sale publicado en consultas previas en el Ministerio y nos alerta, porque es un proyecto muy grande. Tenemos una reunión, la gente del territorio, y en esa reunión asisten dos alcaldes del territorio que forman parte del empresariado de la zona porque tienen, y dicen, ese no es nuestro proyecto. Y esto lo cuento porque me parece importante la transparencia con la que se ha llevado a cabo todos estos proyectos. Ese no es nuestro, ¿y cuál es el vuestro? Ah, se sabrá. ¿Cómo que se sabrá? Si tenéis otro, claro, estoy hablando de 2019 final, en 2017 ya había reuniones promovidas por Forestalia, por el subdelegado de Gobierno en Teruel, animadas y ayudadas por el propio presidente del Gobierno. Voy a intentar no dar nombres, que soy muy tentadico a la risa y doy nombres, pero da igual, ponerlos vosotros en el paréntesis y ya está. Da igual, es para que veáis un poco el entramado, porque si no, no tendría ningún sentido. Entonces, desde ese momento se está gestando el proyecto y se está desarrollando lo que se va a hacer. Han pasado 2 años y pico y la transparencia brilla por su ausencia cuando luego se habla de que son procesos transparentes, de que todo se habla para nada. Es un proyecto que todo el mundo, el del Clúster Maestrazgo, que es el nombre que se está usando, ahora se llama Clúster Teruel. La empresa CIP le ha cambiado el nombre, un poco para despistar, creo yo. Bueno, pues este proyecto, todo el mundo cuando lo vemos decimos imposible. Esto no puede salir de ninguna de las maneras. La gente que entendía un poco de evaluaciones ambientales, de criterios para... A ver, es un proyecto que lleva, no lo voy a desarrollar, 85 molinos en Red Natura 2000, en un LIC, en un CEP, que está calificado en este momento, lleva 91 molinos en una zona que viene clasificada por el Ministerio como zona de exclusión, la palabra creo que es bastante clara, y en una zona que, bueno, cualquiera que la conozca dirá, no es el lugar más adecuado. Bueno, pues ese proyecto tira para adelante, se dice en todo momento que saldrá y se afirma con una rotundidad que nos deja sorprendidos. Y ciertamente en el año 2022, en diciembre del 22, creo que fue el día 21, es decir, que casi nos toca la lotería, fue por los pelos. Pues en esa fecha sale publicada la Declaración de Impacto Ambiental. Una declaración que es bochornosa, no, lo siguiente, porque esta declaración ni recoge nada de lo que se ha alegado, ni trae ninguna referencia a montones de afecciones que había, y eso es lo que levanta la sospecha de decir, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué es lo que hay aquí? Que algo... Y se empieza a decir, esta frase se empleará después, algo huele mal, pero es que entonces algo generaba sospechas. Bueno, pues cuando uno encima accede, y en esto más breve, a los 3 informes que se formulan para este proyecto, uno de medio natural en aquel momento estaba gestionado, estaba dentro del Departamento de Agricultura y Medio Ambiente y lo gestionaba Podemos. Emite un informe
los informes no acaban diciendo sí o no. Es un informe bastante negativo, pone muchas pegas, pone muchas condiciones. Mirar, es el último informe que emitirá Medio Natural para el Ministerio. No volverá a emitir informes. Y no volverá a emitir no porque no quieran, sino porque el Ministerio recibe una orden interna de que no se pidan informes a Medio Natural. Esto lo puedo decir porque lo he leído, ¿eh? No me voy a inventar nada, sino luego me decís, oye, te has inventado, y yo lo argumento un poco más. Diré las cosas muy rápidas. Nunca más volverá a emitir informes, cuando habitualmente en el resto de comunidades autónomas el informe de Medio Natural, el de la Generalitat Valenciana, en este mismo informe, porque sabéis que coge un trozo de línea que termina en Morella, el informe que fue más negativo y que condicionó mucho su aprobación y que hizo que fuera al Consejo de Ministros fue el informe que había emitido Medio Natural. Tiene un nombre distinto porque es más largo, pero yo no me lo he aprendido. Además está en valenciano o en catalán, aquí no entro yo tampoco al debate. Bueno, pues estos 3 informes, luego hubo un primer informe de INAGA que era un calco del informe de Medio Natural. De hecho, hace poco nos decía Diego Bayona, que era el director general, que es que, claro, que los técnicos hablan entre ellos. Yo los he leído en paralelo, es igual. Y hubo un tercer informe. Estos 2 informes quedaron en el cajón o fueron el segundo, el primero del INAGA ni siquiera salió. Ni siquiera fue tenido en consideración por el órgano ambiental, ¿vale? Que es el Ministerio. Sino que hubo un tercer informe. Este informe, dicho por el propio director general del INAGA, lo corrigió él. Y además, los propios funcionarios dicen que lo corrigió sin tener capacitación para hacerlo, porque su formación era veterinario, y de eso sabría mucho, nadie lo duda, pero de temas medioambientales, pues no. Y viene en las declaraciones que han hecho estos funcionarios. Es decir, no había... ¿Quién hizo ese informe? Hay dudas. Si lo hizo el propio director del INAGA o lo hizo una asesoría o una empresa externa, que veréis que también salen porque tuvieron su importancia. Estos informes nos hacen todavía sospechar mucho más, es decir, aquí hay algo todavía mucho más raro. Y a partir de ahí empezamos a pedir desde la plataforma de paisajes, empezamos a solicitar una cosa tan sencilla como era, díganos quién ha sido el funcionario que ha tramitado estos proyectos. En el régimen de funcionamiento del órgano ambiental, que es la Subdirección General de Evaluación Ambiental, cuando entra un proyecto, el proyecto se pone en la mesa y se reparte a un grupo de trabajo que forma un técnico, un coordinador que llaman, y 2 o 3 técnicos, depende del grupo, normalmente 3. Vale. Nosotros pedíamos el nombre del coordinador o de uno de esos 3 técnicos, nos daba igual. Esta pregunta se repitió durante 8 veces. Claro, la tercera vez nos dijo el órgano que éramos un poco pesados y que teníamos mala intención. Y es verdad que teníamos mala intención, no era buena, lo reconozco. Pero seguimos insistiendo hasta 8 veces. Y como no nos pareció bastante, recurrimos a compañeros de 13M para que pidieran lo mismo de proyectos de su territorio. Y la respuesta era siempre la misma. La primera fue, lo firma Marta Gómez Palenque, también está estos días en los medios, figura por ahí, era la directora general de la Subdirección General de Evaluación Ambiental, y dijimos, oiga, tontos, tontos, lelos. Eso ya lo hemos visto, que lo firma. ¿Cómo vamos a saber que es un hombre? Pero queremos el funcionario que tramita, que además en los expedientes suele venir arriba con sus iniciales. Y aquí tomamos la molestia de buscar todos los expedientes que de Forestalia entraban en el Ministerio y en ninguno había siglas de ningún funcionario. Claro, luego hemos sabido, y adelanto acontecimientos, que estos proyectos entraban en la mesa del señor famoso que, por un artículo que era el señor Eugenio, y este señor no repartía entre los grupos de funcionarios, sino que tramitaba directamente o gestionaba con Traxatec. Traxatec es la empresa pública, pero con Traxatec tampoco con todo el mundo, sino con 3 funcionarios que llamaban la Guardia Pretoriana. Internamente les llamaban así y así viene en el sumario. Del sumario diré algunas cosas, pero las que son muy secretas no, tampoco sé si cuáles son. Entonces, da igual. Como es todo presuntamente, que he dicho al principio, recordad. Bueno, pues estos trabajos, y hay dudas si esas declaraciones de impacto las hacía la propia empresa o las elaboraba Traxatec por medio de esos técnicos. Ahí hay una laguna que yo creo que solo el tiempo dará que ver. Bueno, pues con esas sospechas es con lo que se llegó al señor se puso en marcha el procedimiento, empezó la investigación de la UCO y estos días pues están saliendo las declaraciones de 14 funcionarios
bueno, 12 del Ministerio y 2 del INAGA, que todos repiten lo mismo. Hay una pregunta que es, ¿usted sabía que algo se estaba haciendo de forma irregular? Sí, coma. Eugenio Domínguez ya tramitaba directamente los proyectos. ¿Por qué sale la declaración de impacto ambiental del clúster Maestrazgo, del clúster Matarraña, proyectos Cinco Villas, proyectos Monegros, proyectos Moncayo, proyectos... Y así recorremos todo Aragón, porque no es un problema ya solo del que más ha sonado porque fue un poco el inicio, sino que es todos los 33 proyectos que Forestalia presenta en el Ministerio. Que hubo 3, que es verdad que no fueron aprobados, pero si os preocupáis de mirarlos, el uno tiene 15 megavatios, el otro 25 y el otro 30 y tantos. Es decir, cuando, bueno, el del Maestrazgo tiene, para que os hagáis una idea, ¿cuántos son? 600 y pico, ¿no? Porque se me van los números. Y, no, 800 y pico megavatios, exacto. Entonces, yo creo que esos 3 eran simplemente para despistar, ¿vale? Bueno, se respondía que se tramitaba de forma colegiada, tampoco. En este momento, algunos de estos proyectos están en suspenso. No voy a hacer esto muy extenso. Es que hubo mucho lío. Cuando la ministra lo dijo, se había suspendido ella, si tenía capacidad. No. Estos se suspenden porque se presenta un recurso de alzada que se solicita la suspensión y no es contestado. Al no es contestado por silencio administrativo, el procedimiento entra en suspenso. Y yo tengo dudas que ahora alguien se atreva a resolver aquel recurso de alzada. Porque claro, ¿quién firma ahora que todo estaba bien hecho y que todo estaba en orden? Hay irregularidades del Ministerio, pero hay irregularidades del INAGA, demostradas. Los 2 funcionarios del INAGA que hablan, los 2 fueron apartados de sus funciones, los 2 certifican y acreditan que se emitían informes y que llegaban informes a Madrid que no habían sido redactados por los funcionarios y los 2 dejan constancia de que algo no se estaba haciendo bien. Yo creo que falta esa parte, es decir, qué es lo que realmente... Pero bueno, ya vemos que el procedimiento, el proceso, la tramitación de los proyectos de renovables en Aragón está bajo sospecha fundamentada, no sospecha de 4 lunáticos que decíamos esto nos huele mal, pues es que ahora no es que huela mal, es que ya empieza a salir por qué y de dónde viene el hedor que producen muchos de estos proyectos. Y insisto, no es el clúster Maestrazgo, es todos los proyectos. Pero es que hay un paso más, es que los propios proyectos tramitados por INAGA, hay un montón de proyectos, como 15, que una funcionaria declara que los tenía asignados para gestionar y se le quitaron sin su consentimiento. Eso, por lo que yo he mirado, eso es ilegal. Es decir, hay que razonar por qué te quite, porque si no, eso se presta a bastante chanchulleo. Y ahí hay proyectos ya más pequeños, de los que tramita el INAGA, de todo tipo. Mirad, los parques fotovoltaicos que en estos días están en la prensa, que se van a construir en Andorra a toda prisa, corriendo y a una velocidad pasmosa, no se sabe por qué. Yo creo que sí que sabemos por qué todos ya, y es que ahora las prisas han entrado, primero, vencen los hitos algunos, y segundos, sí, acabo en 2 minutos. Y lo otro es que realmente se ha abierto el abanico a que aquí no es un proyecto, aquí está ya bajo sospecha también todo lo tramitado por INAGA, lo cual sería momento de decir, oiga, suspéndase, paralícese, revísese y vamos a ver por dónde sale todo esto. Póngase de nuevo los proyectos, aunque se prorroguen los hitos o cosas de estas que es complicado. Bueno, yo creo que hay cosas fundamentales que acabo resumiendo. Uno, la importancia de las declaraciones de impacto ambiental. Ahí es donde se buscaba la corrupción, porque si un proyecto pasa la declaración de impacto ambiental, el órgano sustantivo, es decir, en el caso de Madrid es el mismo ministerio, pero la Dirección General de Energía y Minas, o en el caso de Aragón, la Dirección General de Minas, en este caso todo lo da por hecho. Es verdad que luego en el trámite de lo que es el órgano sustantivo también hay cosas que habría que revisar y muy revisar. Solo un dato. Nosotros hemos pedido de muchos proyectos el permiso de acceso y conexión a la red porque creemos que están caducados, porque creemos que nadie ha comunicado esa caducidad de hitos. Esto es del Gobierno de Aragón, de la Dirección General de Minas, y nadie nos ha respondido nunca esos escritos. Cuando uno nos responde, la sospecha se abre, porque si hay claridad, las cosas se responden. Y un día, hace un mes y medio, decía que esto es un iceberg, se está viendo la punta, lo que pasa es que la punta cada vez sale más y cada vez la punta es más visible
y aún quedan cosas, supongo que por aflorar, falta un informe de todo lo que es de la UCO, de todo lo que es el estudio ambiental, como no responde para nada a las condiciones del terreno de muchos proyectos, y aquí lo dejo. Luego en las preguntas espero haber aclarado alguna cosa, a lo mejor por tan rápido igual no he aclarado nada, pero bueno, ya no doy más de sí. Gracias. Muchas gracias, Javier. Ahora Ana Cortés nos va a contar un poco cómo desde la plataforma de paisajes de Teruel pues hicieron toda esta movilización que, como vemos, pues es muy importante. A veces se dice que no sirve para nada protestar porque no va a servir para nada, pero estamos viendo que sí que es importante y que da sus resultados. Y bueno, ya nos va a explicar un poco todo lo que han ido haciendo para que al finalmente todo esto haya salido a la luz. Hola, buenas tardes. Gracias por vuestro tiempo. Espero que contar esta experiencia aporte algo. Entiendo que para mí ha sido una forma valiosa de entender cómo es necesaria la organización de diferentes colectivos, de diferentes movimientos y tener claras las líneas a seguir, los objetivos y dejar de un lado pues, las miles de diferencias que hay entre todas las personas y todas las organizaciones que pueden formar parte de una misma plataforma. Sí que es verdad que cuando apareció a finales de 2019, ¿se me oye bien? Sí. Vale. A finales de 2019 comienzan los proyectos sobre el sur del Maestrazgo. También Green Capital tenía uno proyectado en la zona del Matarraña y había también otros proyectos por la zona de Albarracín. Matarraña, Albarracín, Maestrazgo son en gran parte espacios turísticos de pequeño turismo, de turismo rural, de turismo, digamos, sostenible. No es el turismo de la nieve, es un turismo pequeñito y disperso que había estado dando de comer poco a poco y que había establecido, digamos, una forma de vivir en el territorio que ahora estaba amenazada. Entonces, la primera reacción ante estos proyectos no fue de una organización ambiental ecologista, y lo digo yo que estoy en entidades, en organizaciones ambientales, fue la Asociación de Empresarios del Matarraña, la Asociación de Empresarios de Turismo de Albarracín, las asociaciones de comercio, de turismo, de hostelería del Maestrazgo, las personas que estaban trabajando en agricultura, en ganadería, en espacios forestales, porque estaban viendo que allí había una amenaza a sus formas de vida, que les iban a expulsar de sus formas de vida. Y esto no se puede entender como para resolver el problema del cambio climático debemos dejar de vivir de un modo que pensábamos que era sostenible. Y aquí había algo que no cuadraba. Entonces, bueno, sí que se ve que es un Goliat, se ve que son megavatios, muchísimos megavatios, lo que presenta además Green Capital. No habían caído aún en la estrategia de fragmentar de 50 en 50 para facilitar la declaración de impacto ambiental, sino que presentaba Green Capital proyectos de entre 120 y 125, varios a la vez, en total eran 600 y pico megavatios, eran campos, digamos, parques eólicos, les llaman parques nosotros proyectos, pero bueno, eran muy grandes, excesivamente grandes, como para creer que se podía ir contra ello. Y lo primero que se pensó es hacer un manifiesto que hoy en día sigue siendo tan válido como el primer día, a pesar de todo lo que hemos ido viendo que cambiaba, porque ya se veía que no podíamos defender el cambio climático expulsando las formas sostenibles, mientras lo que venía era un modelo totalmente insostenible. Cuando estábamos pensando en que iban a venir con las pequeñas renovables, con el distribuido, con la posibilidad de que cada centro, cada territorio, cada ayuntamiento tenga esa capacidad de generar y consumir energía y reducir su impacto en lo grande, viene todo lo contrario, la incapacidad de controlar esto y la subordinación de todas las actividades a lo que dijera un oligopolio que estaba planeando aterrizar por ahí.
Bueno, pues dicho esto, la plataforma empezó a moverse a partir de las asociaciones empresariales y de la gente que trabajaba en el campo. También empezamos a organizar unas jornadas donde queríamos conocer todo. Se invitó a Fundación Energías Renovables, se invitó al Gobierno de Aragón para que explicara cómo eran los trámites y qué información había, a personas de los ayuntamientos, alcaldes de ayuntamientos que estaban a favor de esos proyectos, alcaldes de ayuntamientos y alcaldesas que estaban en contra, y a Forestalia, al señor Cebrián, que nos contara un poco de qué iba el proyecto. Salimos de aquella reunión sin saber de qué iba el proyecto, salimos de aquella reunión con la sensación de que se nos estaba tomando el pelo y a raíz de ahí empezó a montarse empezó a movilizarse ya la plataforma y a dejar claro que esto iba a ser una cosa a largo plazo, que íbamos a tener que trabajar duro y que teníamos que estar muchas y muchos y organizarnos. Así que empezamos a hacer espacios de comunicación en el que la gente podía entrar, hablar. Establecimos con el tiempo unas normas de convivencia para entablar. Hicimos grupos de trabajo, grupo de alegaciones, grupo de comunicación, grupo de diseño web, grupo de coordinación. Había otros grupos también que se pensaban en propuestas de alternativas que luego fueron reduciéndose porque se nos comía el tiempo los otros frentes. Y bueno, pues lo primero que pensamos entre todas las personas que estábamos allí era que había que informar, puesto que no nos habían informado y no nos decían nada y tenían que empezar a firmar contratos en los que las personas que firmaban el alquiler de sus espacios para la cesión de terrenos para hacer los proyectos, firmaban algo en el que perdían todo derecho. Dices, normalmente una persona que tiene algo para alquilar dice, bueno, yo te pongo tal cantidad. No, aquí no se sabía ni la cantidad ni las obligaciones. Había una forma de trato a toda la gente en ese espacio de abuso de poder descarado y sin ningún disimulo por parte de las empresas. Bueno, pues ahora voy a ir intentando un poco más rápido porque lo que quiero ahora es reflejar varios puntos que nos parecen importantes de por qué este movimiento ha ido con éxito. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Bien? Vale. Creemos que ha ido con éxito porque seguimos en ello, seguimos fuertes y seguimos con la sensación de que somos muchas y muchos unidas por este objetivo. Primero, la estructura. Después, informar, buscar información y pasarla. No nos quedamos nada, no queremos nada para que nos... Hay mucha transparencia, vamos a los pueblos. Javier creo que se ha repartido entre los primeros años 2020-2021 con la COVID presente, fue por mogollón de pueblos, por las plazas de los pueblos, hablando allí en espacios abiertos. Después fuimos a la universidad, aquí nos invitaron, al Senado. Ha habido una información continua dentro de los pueblos. También ha habido referéndums en algunos pueblos, también ha habido jornadas para que la gente tuviera criterio y aportara sus opiniones y sus propuestas en los pueblos, de forma que en cada pueblo, en cada municipio, en cada comarca se han ido perfilando o posicionando personas que han ido apoyando a la plataforma. Hemos estado desde la parte este a la oeste de toda la provincia, personas en todas las zonas que están apoyando, y es más, el grupo de coordinación tiene representantes en cada una, y también ahí están asociaciones que por su cuenta estaban trabajando y se han unido, y también ayuntamientos. Bueno, pues un lado es la diversidad, después la diversidad de acciones a realizar, no solamente una manifestación, sino que queríamos tocar razón y corazón, porque no somos solo datos e información, sino que también sentimos y nos emocionamos. Y la reacción ante lo que viene no la provoca un dato que conocemos. La reacción, el organismo reacciona por los efectos que tienen esos datos en cada una de nosotras.
había mucha gente que decía, yo no sé cómo se llama lo que siento, pero siento pánico a lo que pueda venir, a destrozar la vida que he estado llevando hasta ahora, a romper ese paisaje con el que me siento identificada, porque mis calles son este trozo de calle del pueblo y el resto es ese monte. Y sabéis, las que somos de pueblo sabemos que cada zona tiene su nombre, cada camino. Y nos cruzamos, tanto dentro del pueblo como fuera, la gente, y nos saludamos como si fuera parte de todo el entorno donde desarrollamos la vida. Hay una identificación con el paisaje. No es banal decir a favor de los paisajes de Teruel, porque esos paisajes forman parte de nuestra vida, de nuestra identidad. No solamente, y también porque esos paisajes significan todo lo que se conserva, todo lo que es necesario para mantener la vida, en tanto en que somos personas dependientes del medio natural, personas dentro de un entramado, de unos ecosistemas en los que necesitamos partes vivas y partes sólidas, la biota y la biomasa, las partes en las que todo el continuo de interacción es lo que nos está dando y permitiendo la vida, y las relaciones entre los diferentes seres vivos como un animal más es necesaria, y necesitamos toda esa biodiversidad y la no biodiversidad asociada. Y también dependemos nuestras formas de vida de ahora de cómo han ido evolucionando el medio rural y cómo están los paisajes medio ruralizados, semi-humanizados, y a lo largo de los siglos todas esas particularidades que componen el paisaje son las que tenemos que mantener. Y entonces esta identidad genera sensaciones, genera emociones, y entonces empiezan a participar personas desde diferentes ámbitos. Hay quien desde el arte nos manda sus fotografías, gracias Uge, le voy a decir. También nos mandan sus acuarelas, gracias a Benilde. También nos mandan sus poemas, gracias a Vega. También nos mandan diferentes organizaciones de concursos de fotografías, gracias a Gerardo. Y también carreras, gracias a Javier del Matarraña. Y también nos organizan plazas de luto en las que nos vestimos todas de negro y llamamos la atención con velas desde la oscuridad, gracias a todas estas personas que han estado en todos los pueblos haciendo plazas de luto, desde el Matarraña, todo el Maestrazgo y en Albarracín, y en la zona de las Parameras de Teruel. Y podría empezar a citar a tantas gracias, gracias a Rosa, porque se inventaron coplas para el tema de la defensa de los paisajes. Gracias a toda la gente de Mosqueruela que organizó todo el recorrido por el corazón del Moncayo. Y hay tantos nombres que están ahí trabajando, que esa es la maravilla, creo yo, de esta fuerza, que el territorio siente que su defensa es legítima, que su acción es legítima. Y es muy difícil la convivencia del día a día dentro del pueblo, pero el tener la convicción de que estás con la razón, el tener la convicción da mucha fuerza. Y eso no se consigue desde aquí, sino pateando, andando, conviviendo, contando, informando y pidiendo participar. Entonces, estas son otras estrategias. También hemos tenido que hacer un esfuerzo por dejar muchas veces egos y particularidades para dejarnos al común, y esto lo quiero remarcar porque es importante. No es una estructura piramidal, es todo el rato una estructura en red. Es la misma que se ha hecho para la plataforma 13M, está la plataforma Teruel. Después tenemos la Huerta de Movera, que también está amenazada, el Moncayo, con Guardianes del Moncayo, que también está organizado. Hay diferentes otras, 5 villas también está, La Fueva también estuvo, y está también, o sea, Sobrarbe, estamos un montón de pequeñas organizaciones, la línea de Isuela, que estáis por ahí, en las que hay una relación de nudo. Tenemos que dejar de pensar cabeza líder, tenemos que dejar de pensar persona que nos va a dirigir o que nos va a llevar. Tenemos que empezar a pensar en nudo. Hoy puedo participar, hoy no puedo participar, no pasa nada, pero la malla llena de nudos va a seguir funcionando. Y eso creo que es una estrategia que nos puede servir de aquí adelante, porque creo que todas tenemos clara que esto que está pasando ahora es porque desde el mundo del poder económico se han pasado de frenada, han sido demasiado descarados.
No sé si sabéis o estamos un poco al tanto de que ahora con la guerra de Irak, bueno, pues la situación geopolítica está más complicada y que esto que estamos viviendo ahora, que ya es una aceleración por resolver cuanto antes los negocios y las inversiones en diferentes proyectos que pueden tener, digamos, acaparar las materias primas que hay en el mundo y el acceso al petróleo, pues cada vez va a estar más acelerado. Y según dice Jorge Rietzmann, no hay palabras para contar lo que viene. ¿Enmudecemos? Yo creo que no, que tenemos experiencias y vamos a ir aprendiendo a que todo lo contrario, de que cada vez hay que hablar más y además no más fuerte, sino con más voces. Esto me parece muy importante y quisiera animaros a leer, si podéis, el informe Bailías que habla sobre las diferentes estrategias que llevan las organizaciones que tienen proyectos sobre una zona para cómo manipular y darle una vuelta a la realidad para hacer creer que somos las personas que vivimos allí, las pobres que no teníamos otra cosa que hacer y que tenemos que agradecerles el que están allí. Es el informe Bailías y recoge en unas líneas estrategias como que las propuestas suyas es atomizar un proyecto para que no parezca tan grande. Cuando alguien se opone a ese proyecto, acusarle, ¿qué alternativas me das tú? Como si fuera la persona responsable de que su proyecto no es válido, pues esa otra persona tiene que darme alternativas. No sé si a ver si os suena esto. La doctrina del shock. Aprovechar momentos de crisis y, si no la hay, crearlos. Es decir, que la cosa está muy mal, de que esto es el último tren, de que estamos perdiendo población y crear una especie de ambiente, de decir, es que nos necesitáis, hemos venido a salvaros. La falsa dimensión de empleos, creo que esto también os sonará, ahora nos están viniendo con los centros de datos y es que están clavando esto también, la falsa dimensión de empleos, pero muy falsa la dimensionan. La falsa gestión de los tiempos, lo tenemos que hacer a toda prisa, porque si no, no vamos a poder conseguirlo. O lo hacemos ahora o lo perdemos. Y a la hora de vender los terrenos se lo hacen igual. Y a la hora de convencer a la gente lo hacen igual. Bueno, que es interés general, fake news también empiezan a soltar, puertas giratorias, territorios de sacrificio. ¿Son necesarios territorios de sacrificio? Y además son los vuestros, los medios los más naturales y los menos humanizados son los necesarios como territorios de sacrificio. Y una serie de pautas que estaremos viendo que nos da esa, digamos, ese apoyo para decir tenemos la razón y tenemos que creérnoslo y tenemos que seguir. Y ahora estamos aprendiendo a que vamos a funcionar de otra manera, porque necesitamos cada vez hacer más redes. Así que muchas gracias. Nada más. Muchas gracias, Ana. La verdad es que nos has dado todo un ejemplo de cómo es importante cuando nos niegan la participación, que nos la niegan permanentemente en esto y en todo, pues hay que generar otras formas de participación que las tenemos que hacer entre nosotras. Y bueno, vosotras habéis sido un ejemplo que la verdad en lo que decías pues a veces emocionaba, ¿no? De cómo habéis sido capaces de llegar con los datos, pero también con las emociones, a que eso no se podía consentir. Bueno, pues además de todo lo que ha supuesto el despliegue de las renovables y que sigue en Aragón, también está todo el tema de que está ocurriendo en el Pirineo y con la nieve, que es otra cuestión de lo mismo, ¿no? En una situación de crisis climática donde sabemos, donde los datos nos dicen cómo están desapareciendo los glaciares, cómo cada vez vamos a tener más nieve, aunque pueda nevar de forma repentina en un momento dado, pero a nivel global va a desaparecer la nieve. Aquí seguimos con proyectos faraónicos, también con el oscurantismo mayor y con también pues, presuntas irregularidades de cómo se conceden todos estos proyectos. Entonces, bueno, con todo esto, como sabéis, ha habido también un movimiento muy importante, también de comunicación entre todos los pueblos del Pirineo y en Aragón. Y bueno, de esto nos va a hablar un poco Juan Antonio Gil de la Plataforma de Defensa de las Montañas de Aragón. Adelante, Kiko.
Buenas tardes a todos y todas. Gracias por asistir al acto. Desde la Plataforma en Defensa de las Montañas voy a hablar un poco de la historia de la industria de la nieve en Aragón. Haré un pequeño repaso y luego hablaré de dos proyectos controvertidos, como son la telecabina de Benasque y la telecabina de Astun Candanchu. Bueno, yo creo que veis bastante bien la imagen, creo que no hace falta apagar la luz. La industria de la nieve en Aragón está formada por tres grandes grupos. El más grande, indudablemente, es Aragón, que se creó en 2002, formado por el Gobierno de Aragón y Ibercaja, al 50%. Luego tenemos la estación de esquí de Astun, por el Grupo Santa Cruz, y la estación de esquí de Candanchu, por el Grupo Ibernieve. Estos serían un poco los tres grandes grupos de la nieve que podemos encontrar en nuestra comunidad autónoma. Bueno, el turismo en Aragón, en su conjunto, supone el 10,7% del PIB de nuestra comunidad autónoma. Estoy hablando de turismo de naturaleza, gastronómico, de cultural, indudablemente de la nieve. El turismo de la nieve viene a ser el 0,5% del PIB, no el 7% como se suele decir en muchos medios. Bueno, el turismo de la nieve a lo largo de su historia ha tenido que ir, o la industria de la nieve ha tenido que ir ampliando sus dominios. Ahí os pongo en la imagen, en amarillo, cuando se crearon las diferentes estaciones de esquí en el Pirineo aragonés y también en las montañas ibéricas de Teruel, y luego las diferentes ampliaciones que se han ido realizando a lo largo de todos estos años, particularmente la de Formigal en el año 2002 y 2003, que fue una de las más importantes. También comentar que desde el 2002 hasta la fecha, la inversión pública en la industria de la nieve más o menos la tenemos estimada en aproximadamente más de 600 millones de euros, destinada en muchos casos a empresas privadas, aunque luego desde diferentes ámbitos, bueno, siempre se dice que tiene un retorno económico sobre el territorio. La industria de la nieve provoca indudablemente una transformación social, económica y ambiental en los territorios donde se ubica. Y también lo que provoca es la puesta en marcha de un modelo de desarrollo urbanístico muy concreto, donde podemos ver ejemplos como, por ejemplo, el Valle de Benasque. En el Valle de Benasque, que es una zona actualmente tensionada, hay 3.500 viviendas en el municipio, de las cuales 1.200 son de segunda residencia. Podríamos decir que es uno de los municipios, por lo menos de Aragón seguro, con mayor número de viviendas de segunda residencia. Luego también eso implica que estas viviendas tengan un precio, que pongo ahí, una media del mínimo al máximo, hasta 4.000 euros metro cuadrado. De hecho, ya sabéis, Benasque es Benasque, Ferler y Anfiles. En Anfiles hay, creo recordar que son 864 viviendas. Y a pesar de que, como he dicho, es un municipio muy tensionado, Aramón tiene previsto realizar 2.000 más en el núcleo de Ferler. Bueno, ahí lo pongo 2.200 para ser exacto, concretamente Fomento y Desarrollo del Valle de Benasque, que es una empresa de Aramón. Bueno, mientras tanto, lo hemos podido ver este fin de semana. Los vecinos de Ferler vienen reclamando desde hace muchísimos años
pues determinadas cuestiones básicas, como puede ser la depuración o la limpieza o una limpieza más regular del entorno urbano, o pedir una cosa tan básica como es el transporte público, o más básica todavía, tener un depósito de agua que no les provoque cortes de agua. Y sobre todo el que pueda haber una vivienda asequible. La vivienda asequible, indudablemente, tiene que ser en torno a unos precios razonables, que a día de hoy esto no está sucediendo. Bueno, como digo, se sigue apostando en estas zonas por este modelo. Entiendo que es un modelo especulativo, que no es un modelo que atiende al interés general, ya que bueno, se realizan en este caso, en estas áreas, construcciones masivas de apartamentos turísticos, como podemos ver en el caso de Benasque y otros lugares, como he dicho, con problemas de acceso a la vivienda. Normalmente en estas zonas muy vinculadas a las estaciones de esquí, el empleo es bastante inestable y precario. Y en muchos casos también, como podemos comprobar, en algunos de los pueblos pues hay un claro deterioro de los servicios públicos que no se atienden. Es una industria que además está muy comprometida y amenazada por una cuestión como es el cambio climático. El cambio climático está provocando el aumento de las temperaturas y bueno, esto ya desde hace muchísimo tiempo lo viene diciendo la ciencia, y concretamente estos dos organismos, tanto el Instituto Pirenaico de Ecología como el Observatorio Pirenaico de Cambio Climático, nos dicen dos cuestiones. Una, la nieve disponible en los Pirineos disminuirá en cantidad, persistencia y espesor, y las estaciones de esquí van a depender cada día más de nieve artificial. Ya hemos visto también que se quiere invertir mucho en nieve artificial y necesitarán cotas más altas, eso es indudable. Y luego, en el Pirineo Central, concretamente en el Pirineo Aragonés, a unos 1.800 metros de altitud, la nieve podría reducirse pues casi a la mitad para el año 2050. Esto con respecto a la referencia histórica. Esto viene a decirnos que muchas estaciones actualmente por cota van a sufrir mucho y van a tener que adaptarse porque bueno, a pesar de que, por ejemplo, este año ha habido un año muy bueno, pero hay que mirar esto con una perspectiva de las medias a lo largo de diferentes años. Bueno, todo esto ha provocado que la sociedad civil se haya movilizado a lo largo de todos estos años, porque hemos visto diferentes proyectos que han querido poner en marcha que bueno, entendíamos que bueno, por un lado iban a disponer de dinero público para su desarrollo y que además podían afectar gravemente, como he dicho antes, tanto al entorno social, ambiental y económico de los territorios donde se iban a implantar. Y voy a hacer una breve, voy a comentar un proyecto que ya es de hace años, que fue el del Valle de Castanesa, y en plena burbuja, cuando justo estalló la burbuja inmobiliaria, en el 2008, el Ayuntamiento de Montanui propone en su Plan General de Ordenación Urbana la construcción de 4.000 viviendas. Básicamente, estas 4.000 viviendas lo que iban a hacer es financiar la ampliación de Ferler por Castanesa. Y en este caso, desde Naturaleza Rural, que es una asociación del territorio, más la Plataforma en Defensa de las Montañas, se presenta un contencioso administrativo porque creíamos que había irregularidades en la tramitación del plan y se ganó. En 2014 el Tribunal Superior de Justicia anuló el plan de Montanui. Y posteriormente, en 2016, el Tribunal Supremo lo anuló definitivamente. Esto fue una batalla que se ganó en su momento, aunque no conseguimos que la ampliación se produjera años después. Pero bueno, ahí ya podemos ver que desde la sociedad civil, si estamos atentos
en lucha se pueden conseguir cosas como se consiguió en el caso del Valle de Castanesa. Luego nos llegaron en el año 2022 los planes de sostenibilidad turística. Bueno, unos planes dotados con 34 millones de euros que creemos que, creemos no, ahí en la imagen lo veis, el 76% de los fondos se dedicaron a la industria de la nieve. Creemos que es una pérdida de oportunidad para haber podido desarrollar otros proyectos y también un agravio comparativo, ya se dijo en su momento, contra el resto de los territorios. Y ahí se planteaban una serie de proyectos, entre ellos uno que es el de la unión de estaciones entre Formigal y Astún por el Valle de Canalroya. Esto supuso una gran movilización de diferentes entidades, Asamblea Canalroya, la Plataforma de Defensa de las Montañas y otros muchos colectivos y entidades. Culminó en una gran manifestación en mayo de 2023 aquí en Zaragoza y se consiguió que al final el Gobierno retirara el proyecto, con la reasignación de todos los fondos a otros proyectos de estos planes de sostenibilidad y de otro plan, que es el Plan Pirineos, dotado con 250 millones de euros. Esto fue una gran victoria, la verdad, el que se consiguiera anular el plan. Ahora estamos en la situación de intentar proteger este espacio, crear un parque natural, si es posible, porque desde hace 50 años este espacio viene siendo amenazado por estas ampliaciones esta ampliación de las pistas de esquí. Los dos asuntos de la actualidad que quería comentar ahora. Uno es la telecabina de Benasque. En el caso de la telecabina de Benasque, una organización del territorio, que es Ribagorza, con el apoyo también de la plataforma, puso un contencioso administrativo porque creía que había ciertas irregularidades en el proyecto. De hecho, como ya sabéis, le dieron la razón. El juzgado de lo contencioso administrativo de Huesca concluyó que el acuerdo plenario municipal de Benasque, cuando aprobó el proyecto definitivamente, era nulo por varias cuestiones. Varias cuestiones como que la estación de salida y el aparcamiento estaba en una zona inundable, que no existía un estudio geotécnico o geológico completo y además que no se había realizado un estudio de viabilidad económica. También bastante importante. También creemos que es una pérdida de oportunidad. Cuando, por ejemplo, tenemos los baños de Benasque actualmente, que son una ruina y cerrados, y se podría haber destinado ese dinero, por ejemplo, a la rehabilitación de un espacio público y municipal para un turismo que entendemos que es bastante más sostenible, pero bueno, se optó por esta otra cuestión que está muy vinculado, indudablemente, al desarrollo urbanístico que he comentado anteriormente. El otro proyecto es el de la telecabina de Astún-Candanchú, al cual desde la Plataforma de Defensa de las Montañas y otras organizaciones se realizaron alegaciones al estudio de impacto ambiental en referencia a una cuestión muy concreta que afecta a la Red Natura 2000. Y aquí quiero ser bastante incisivo, porque aquí tiene mucha responsabilidad el INAGA. En la organización en la que trabajo yo, que es la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos, venimos desde los últimos 20 años revisando planes y proyectos de estudios de impacto ambiental que son presentados en el INAGA para que luego hagan las declaraciones de impacto ambiental. Pues bueno, en estos últimos 20 años habremos, no sé, más de 200 aproximadamente. En ninguno de ellos, se hacía la evaluación adecuada de la Red Natura 2000. En ninguno se ha hecho. Esto es una exigencia de la Directiva Hábitat.
Esto es una irregularidad tremenda. Y esta irregularidad tendremos que ver a futuro, desde las organizaciones, cómo la afrontamos para que de una vez por todas se cumpla. En la Red Natura 2000, los proyectos que se ejecuten tienen que ser siempre en favor de la conservación del espacio, nunca en detrimento. Y la evaluación adecuada se realiza precisamente para eso, que no se ha estado haciendo, como digo, por lo menos que nosotros sepamos en los proyectos que hemos revisado, nunca. La verdad es que es una cuestión, a nuestro juicio, muy irregular. De momento, pues bueno, se han mandado las alegaciones, se hizo la declaración de impacto ambiental, que también tiene, a nuestro juicio, una serie de irregularidades que ya hicimos saber. Y bueno, ya veremos a ver cómo acaba este proyecto, que a día de hoy también tiene unos plazos de cumplimiento. Teóricamente, junio del 2026 tendría que estar finalizado el proyecto y a día de hoy, pues no, de momento no se ha movido una piedra. Comentaros que es un proyecto que va a costar del orden de unos 45 millones de euros. Ya por ir acabando, bueno, pues todos estos proyectos han ido provocando también la movilización en el territorio. Pudimos comprobar una manifestación en Jaca, en octubre pasado, en la que participaron 6.000 personas, en las que reclamaban diferentes cuestiones, como puede ser, por ejemplo, el tema de la vivienda, el tema de, como he comentado, de unos salarios dignos, de una estabilidad laboral, entre otras muchas cuestiones como la sanidad, etcétera, muchas cuestiones que están a día de hoy, o entendemos que en algunos territorios mal dotadas, porque además siempre van a necesitar una mejor dotación, mientras que se sigue invirtiendo el dinero público en cuestiones que a lo mejor no debería. Ya por acabar, solo poneros esta imagen. Va a haber un foro de debate ahora en el mes de abril en Jaca, un congreso pirinaico sobre Canal Roya, en el que va a participar, va a haber unos 40 ponentes de diferentes ámbitos: ambiental, jurídico, geológico, sobre la biodiversidad, sobre la cultura, en el que, bueno, se debatirá sobre el futuro de este espacio para sacar una serie de conclusiones y poder trasladar estas conclusiones, indudablemente, tanto al Gobierno, que en este caso sí se constituye, como bueno, a las diferentes entidades políticas. Y sin más, yo creo que con esto he acabado mi exposición y gracias a todos y a todas. Bueno, pues muchas gracias a las tres personas que habéis intervenido, que como hemos visto, pues en las tres se ve aspectos similares, ¿no? Falta de participación, oscurantismo, irregularidades en la manera que se desarrollan los proyectos y cómo la sociedad, pues organizada, buscando alianzas, es capaz de conseguir éxitos y en eso estamos. Y aquí solamente hemos visto algunos de los proyectos que se están desarrollando en Aragón, porque podríamos hablar de las macrogranjas, que detrás de ella veríamos aspectos similares, todo el impulso de los centros de datos que están empezando a desarrollarse en Aragón, y así podríamos hablar de muchos otros aspectos que para nada buscan los aspectos de la población, de mejorar las condiciones de vida de la gente, ni potenciar la biodiversidad, ni afrontar el cambio climático, sino que detrás de todo esto siempre está el negocio, la especulación y el apoyo a los grandes poderes económicos. Y frente a ello, pues como decía antes Ana, no nos podemos callar. Tenemos que alzar nuestras voces y organizarnos y buscar la manera de hacer frente a esta forma de actuar de nuestros gobiernos, ¿no? Y bueno, pues yo nada más, tenéis vosotras y vosotros las palabras y vamos a intentar responder a todo lo que digáis desde la mesa y también pues todas vuestras aportaciones que queráis completar con vuestras reflexiones, vuestras informaciones, servirán para enriquecer el debate que estamos haciendo aquí. Así que adelante.
Hola. No sé si es una pregunta o una reflexión, pero bueno, intentaré ser rápido. Le escuché hace un tiempo decir a Ignatius Farray que decía que no quede ni una sola generación sin ser defraudada por el PSOE. Nos hemos quedado todos impactados, por decir de alguna, no sé, por decirlo de alguna forma, ¿no?, del nivel de penetración de la mafia corrupta de Forestalia dentro del PSOE, ¿no? Bueno, impactados. Porque además es que no era una cuestión solo del PSOE de Aragón o de Lambán, sino que incluso que es que estaban en el Miteco, ¿no?, que era con la ministra esta que parecía que era como la más ecologista y la más amable, ¿no? Entonces, bueno, mi pregunta es, por no hablar de otros partidos, porque quiero decir que también se han visto cosas en otros partidos, que no me refiero solo al PAR. Entonces, la pregunta es que ¿hasta qué nivel hasta qué nivel el PSOE, desde vuestro punto de vista, claro que es una opinión, es un partido corrupto o es un partido que ha sido colonizado, comprado por esta mafia, o son unas manzanas y casos aislados? No lo sé, a mí es que, si queréis paso por compartir más preguntas. Una pregunta, casi mejor agrupamos varias preguntas para si no contestar, así podemos generar más participación. Yo, para el primer ponente, una pequeña aclaración y una pregunta. Aclaración porque sí que me ha llegado unas dudas la semana pasada que coincide un poco con lo que comentas. Los permisos, el concurso que ganó Forestalia en 2016 era de régimen retributivo, no de acceso y conexión. Esos concursos vinieron después con un cambio de normativa en 2020. Lo comento porque, por ejemplo, hablas de los permisos de acceso que creo como tú que estarán caducados, pero notar que como es bajo la legislación antigua, va en un apartado diferente cuando se introdujo la caducidad. Forestalia probablemente esté en el maestrazgo con una figura legal anterior de interlocutor único de nodo, no con la que viene después, con la que, por ejemplo, se utilizó en el concurso de Andorra y con la que se está planeado en otros sitios. Entonces, yo quería preguntar, en ese cambio de normativa, ese dejar de hacer las consultas a medio natural, si lo puedes poner cronológicamente, porque en 2020 hubo el cambio de normativa, se introdujo en 2021 una zonificación con una serie de problemas adicionales que parchearon, si no recuerdo mal, un poquito al año siguiente, pero no sé si, y además una zonificación que también subcontrata a una consultora, etcétera. Entonces, ese final de consultar a medio natural vino antes, después, relacionado, porque el Ministerio ha intentado vender bastante que esa zonificación era una solución a una serie de problemas que estaban viendo. Y una segunda pregunta para el último ponente. Como han mencionado el caso de Castanesa, salió en enero a información pública la carretera de Castanesa con promotor Aramón y derivada en principio, según la justificación del proyecto, por los tráficos de la ampliación. No sé si lo estabas dando como por caducada y anulada completamente, pero Aramón sigue promoviendo proyectos relacionados. No sé si eso lo puedes clarificar y explicar un poco. ¿Alguna pregunta más para agrupar? Bueno, por mi parte tampoco es pregunta directa y yo más que nada es una reflexión. Yo quiero salir de aquí ya un poco casi convencido de que va a haber movilizaciones. Es que no nos podemos quedar con los brazos cruzados. Nos lo están poniendo en bandeja y estamos aquí más quietos que... Eso por una parte. Segunda cuestión, el INAGA, ¿qué pasa con el INAGA? Y estamos oyendo por ahí voces de los altos responsables que parece que no pasa nada, que todo va a seguir igual, que cambiaron al director hace unos años y que esto que funciona divinamente. Cuando sabemos que no es así, ya ha habido distintas informaciones donde se siguen aprobando el 90% de las días. Eso es una inmensa barbaridad, sigue siendo. De hecho, hay días denunciadas en octubre el pasado octubre hay unas días denunciadas en la Fiscalía de Teruel. O sea, a ver, es que ya se quiere focalizar el asunto en el
15-23, ya aparece por ahí entre el 15 y el 23. Cuidado, cuidado, que esto ha seguido. O sea, esto ha seguido y lo sabemos y está ahí. O sea, y no es Forestalia, hay otros promotores que también están en medio del tema. Bien, pues algo habrá que hacer. Algo habrá que hacer. No nos podemos quedar con los brazos cruzados. Si ya como un dato significativo, es que tampoco puedo ampliar mucho, pero es que hace pocos días un promotor le dijo directamente a un alcalde: vamos al INAGA y arreglamos esto del pueblo y tal. O sea, no puedo dar más datos y lo siento, pero eso ha ocurrido y es real. Gracias. Sí, buenas, también no, yo vengo a hacer terapia directamente. Soy la secretaria del Ayuntamiento de Fuendetodos. Entonces, vamos por bajas 14 o 15. Yo entré en el 24 y me encontré un zancocho del 15. El alcalde no ha podido venir. Necesitamos ayuda urgente, pero real. Sufrimos amenazas. Yo estoy leyendo las declaraciones de impacto medioambiental y veo que se han cambiado proyectos de aéreo a soterrado porque por reunión mantenida con el director. ¿Cómo? ¿Dónde está el informe técnico? Del 2022, del 2023, tenemos levantamiento de actas previas de Forestalia. Han dicho que hay bienes del ayuntamiento que no sé quién ha presentado una declaración responsable que hemos cedido bienes, no nos las dan. El otro día me quisieron quitar unas escrituras. O sea, estamos en una situación horrorosa. Tenemos una pequeña guerra civil en el pueblo porque sabéis que se dedican a meter cizaña contra el alcalde, cosas que son falsas, nos han metido también en el tema penal y funcionan desde ese lado. Hay un pueblo al lado también, se dio en una día, se han llevado por delante una concesión administrativa de minas. Bueno, es que es un desastre. Y eso es para cantar, para llorar, para bailar la jota. Y yo de verdad estoy casi para la acción directa, ¿sabes? No sé si es porque tengo la vena ya a mi abuela que era roja, no, lo siguiente, ¿no? Pero bueno, soy secretaria y tengo que hablar ahora desde secretaria, ¿no? Pero lo que estamos viviendo es tremendo. Entonces sí que nos queremos poner en contacto. José Antonio de la plataforma de 13M, porque conseguí el contacto, pues claro, es que al final me tuve que poner a mirar porque es que no sabemos por dónde empezar. Ya he podido conseguir un mapa de todo lo que tenemos allí, es tremendo. O sea, es que el alcalde no tenía ni conocimiento de un montón de… Y ya lo estoy recuperando y entonces a ver si solicitamos ayuda de alguna manera o hacer algo. Entonces eso es lo que os digo, que gracias y que a ver si podemos establecer esas redes que son tan necesarias. Vamos a contestar a estas 4 intervenciones y luego, pues, si hay más gente, seguimos. Yo empiezo por el final. Y es que cualquier persona que le digas en Aragón que Fuendetodos va a protestar por las renovables, te diría lo contrario. Y de hecho ha sido un prototipo que se ha puesto de ejemplo, de desarrollo, de dinero, de generación. Por lo cual yo creo que es el colofón perfecto para decir, esto es todo una trampa, esto es todo un engaño. Y el engaño es evidente. Y luego, hoy me llamaba una propietaria en un terreno también, que no voy a empezar de abuelo cebolleta porque historietas de estas muchas, que tiene las placas, le pasan la factura, la empresa liquida el IVA con el Estado para que no haya problema, pero a ella no le pagan. Y lleva todo el año 23 y 24 sin cobrar. Y digo, a ver, claro, vete a juicio, vete a una reclamación judicial, métete en pleitos, paga, porque al final esto es la justicia. Decías, ¿qué hacemos? Yo creo que estamos en el momento de la justicia. Podemos movilizar, mover, hacer, pero yo creo que es el momento de la justicia. Y yo, quizás soy un pardillo, pero tengo confianza en la justicia y me lo está demostrando. Y creo que la justicia pondrá las cosas en su sitio. Y hay un intento de hacer como que se demora, que no pasa nada, que pasábamos por allí, pero es que la cosa es muy gorda y de hecho está saliendo a nivel estatal porque la cosa es suficientemente grande y es una bola que cada día crece y que se está haciendo como muy llamativa.
Y lo que decía esto al principio no me he enterado muy bien, porque ya con la edad uno los oídos los anda... Bueno, lo del PSOE no te lo contesto, yo no voy a entrar ahí, a ese barrio. Es decir, yo creo que en el tema de las renovables, en Aragón y en el resto de España, porque tenemos contacto con otros, es sistémico el tema. Y es porque se ha intentado hacer tan rápido, tan deprisa, y estas cosas al final siempre generan lo mismo. Es que pasó en la construcción, pasa cuando una cosa se acelera, la corrupción está en la puerta esperando para abrirla. Y yo creo que esto es lo que se está demostrando y lleva demostrado, pero pasa en Extremadura, y hay 2 o 3 casos en Extremadura judicializados, y pasa en Andalucía, con todo el follón que hay con el arrancado, y pasa en Castilla y León, que hay un juicio que viene de 2011 y se está juzgando ahora. Esperemos que esto no tarde tanto. Y, es decir, cuando algo pasa en todos sitios, es que en la raíz está el problema. Eso es evidente. De un partido, de 2 partidos, es que a veces han sido varios. Entonces, yo no me atrevería a decir es sistémico Es decir, esta gente ha corrompido al que se ha dejado corromper y pasaba por allí. Y ha sido, evidentemente, hay actos y hay fotos que todo el mundo ahora intenta esconder, porque eran demasiado públicas y notorias de una implicación con una empresa que ni era aragonesa ni se la esperaba para nada. Y no me alargo más, había más cosas por ahí. Contestar vosotros, si no. Yo con respecto al tema de Castanesa. Ganamos la primera batalla, perdimos la segunda. Os recuerdo que en la temporada 2021-22 hicieron la telesilla de Basibé hacia el Valle de Castanesa, a pesar de que insistimos bastante desde las diferentes organizaciones en que no se realizara ese proyecto. Y con respecto al tema de la carretera, el Ayuntamiento de Montanui renunció al plan de sostenibilidad turístico, que estaban asignados 8 millones. A cambio le han dado 2 millones para hacer esta carretera. Esta carretera, curiosamente, va a un frente de nieve que está a 1.700 metros de altura, que es lo que hemos alegado. ¿Que hacia dónde va esa carretera? ¿Hacia un frente de nieve donde no va a haber nieve? Básicamente. Pero no porque le digamos nosotros, porque lo dice la ciencia, básicamente. Esto ya se ha mandado, pero bueno, los recursos legales que tenemos son esos de momento y eso es lo que hemos hecho con respecto al tema de la carretera de Fonchanina al frente de nieve o al supuesto frente de nieve. Y una cosa, lo que decía Félix, es decir, yo creo que no está el INAGA solo el problema está en la Dirección General de Energía y Minas como órgano sustantivo, que al final es el que decide y el que aprueba los proyectos y el que se salta las cuestiones. Está en Red Eléctrica Española, que está mirando hacia otro lado, en una competencia que tiene, que es la competencia de decidir cuando un proyecto ha caducado, y no lo está haciendo en Aragón, y lo digo aquí públicamente porque hay una denuncia puesta sobre este asunto, y si no, pues que digan sí, lo hemos hecho, que lo demuestren. No ha habido ni un proyecto que se le hayan caído los hitos en Aragón, y eso es competencia de Red Eléctrica Española. El que lo sepa explicar, que lo explique. Y, por supuesto, la Dirección General de Energía y Minas del anterior gobierno y del actual gobierno está en este asunto mirando hacia otro lado. Y hay proyectos muy sospechosos y, por supuesto, el INAGA en sus declaraciones. Pero eso ya está en la mesa y eso ya es público y notorio, como quien dice. Ahora te paso. En relación al tema de la instrucción, por lo menos de aquí, desde el Gobierno de Aragón, de enviar o no, o seguir enviando o no, informes de la Dirección General de Medio Natural, entonces, al MITECO. Esto lo dijo Diego Bayona, creo recordar, en una charla que dio en Geológicas. Se dio una instrucción de que no me enviaran más directamente desde la Dirección General, que tenían que pasar todos por la Secretaría General Técnica. Bueno, es entendible que, bueno, si desde el Gobierno lo que quieren es que el proyecto vaya adelante, no haya contradicciones. Pero bueno, también es bastante sospechoso, ¿no? No, eso no es sospechoso. Había una instrucción directa que no se pidiera. Es decir, eso ya no es sospecha, eso ya aparece. Es decir, instrucción directa de que no. Y luego lo que decías tú, la subasta es una cosa y el derecho de acceso y conexión es otra, ¿vale? Yo las subastas no entiendo nada, por cuanto no voy a entrar, donde es mejor que no. Pero donde está el nudo de la especulación es en los permisos de acceso y conexión. Yo me reservo 1.000 megavatios en la subestación de Terrer y esos 1.000 megavatios son los que a mí me generan beneficio. El proyecto vale 2 millones.
yo sé que lo voy a vender por 25, 30 o 100. ¿Dónde está el valor añadido de la cuestión? En que tengo un acceso a un sector muy limitado, tengo unas concesiones y eso es lo que vendo. Si yo no vendo el proyecto, si lo encargo me lo hace otra consultora. Y claro, también debo vender cómo he llegado a conseguir que Eugenio me lo maneje, que el ministerio esté a mi servicio. Eso también me imagino que tiene un valor añadido, pero esa es otra cuestión que no se suele poner encima de la mesa. Nos quedan 5 minutos, entonces vamos a dar otra ronda. Espera un momentito, que me falta contestar un par de... Perdona, un segundillo. Voy a ser rápida. La pregunta primera, la del PSOE, voy a indicar que una de las normas en los debates que había en los foros es no utilizar el movimiento ciudadano ni el debate ciudadano para hacer apología política. Entonces creemos que no entramos en ese debate y sabemos que hay corruptos o hay corrupción allí donde se puede haber corrupción y son personas con nombres, apellidos, cargos concretos y deben responder por ello, pero no vamos a aprovecharlo para hacer apología política. Por otro lado, el tema de las movilizaciones, sí que es verdad que nos lo pide el cuerpo, hacer movilizaciones. Hay que hacer movilizaciones cuando sabemos que va a haber masa crítica fuerte, suficiente para que diga hemos ganado, está, porque si no es peor hacerla que no hacerla. Existen muchas otras estrategias que una movilización pensada tipo manifestación, existen muchas otras y se van recurriendo y se van realizando. Y a través de las redes hay muchas movidas y a través de performance y de diferentes estrategias. Entonces, si tú quieres participar en una de esas, bueno, pues sabéis que las plataformas y todos estos espacios están abiertos y son espacios donde podéis recibir información de todas las convocatorias. Así que genial. Por otro lado, el INAGA, y aquí me parece un momentito que quiero hacer una pausa. Cuando he empezado a agradecer, se me olvidó nombrar a toda la gente que trabaja o ha trabajado en Sarga y en el INAGA y que ha puesto su firma, ha hecho unos informes impecables, ha hecho bien su trabajo y luego ha recibido reprimendas o se ha tenido que ir a otro lado y marcharse a otras secciones, harta, agobiada, con ansiedad o con diferentes problemas de la presión que recibe. Así que mi reconocimiento a toda la gente que está trabajando bien, que está haciendo su faena, porque además esto nos ha ayudado mucho, este grupo de gente, a la hora de hacer declaraciones a la UCO. Lo mismo nombro a otras entidades, como por ejemplo los que han participado en el visor de renovables, que es Ecologistas en Acción, que de forma muy altruista, junto con ANSAR y otras organizaciones, están ahí echando horas de forma abierta para que todo el mundo pueda aprovechar. Quiero de alguna manera reflejar que hay una conexión y una voluntariedad y una generosidad digna de seguir el ejemplo por parte de todas nosotras. Yo me gustaría 10 segundos, aunque fuera, para decir que la fragmentación social que has dicho es el mal que pagaremos durante años de todo este proceso, porque aquí se van a irán unos a la cárcel, otros irán no sé qué, otros serán destituidos, pero la fragmentación social de los pueblos no la vamos a levantar en años. Y si no, ojalá me equivoque. Y creo que nuestra lucha siguiente, y eso el otro día lo hablábamos, es superar esa fragmentación. Porque un pueblo dividido le cuesta años. Se dividieron, y no voy a nombrar aquí, en acontecimientos pasados y costó recuperar. Pues esto ha creado la misma fragmentación en pueblos. No se puede hablar en un bar del tema de las renovables, no se puede hablar según con quién de qué temas, no puedes sentarte según con quién. Y eso es fragmentación clara, y lo decías tú de Fuente de Todos, pero es que podíamos dar un listado de pueblos eterno. Y dices, yo creo que ese es el reto siguiente, porque las renovables nos han renovado los pueblos, pero para mal. Y eso se tardará. ¿Se cae el proyecto? El conflicto se agudizará por otro lado. ¿El proyecto sigue? Seguirá. Y yo creo que ese es uno de los graves errores. Imagino que tenemos que acabar. Yo solo también, por acabar, no ya. hay tiempo para nadie. Nada, más. simplemente deciros que a las organizaciones estos años se nos ha acusado de alarmistas, de extremistas, todo tipo de calificativos. Hemos tenido que aguantar todo tipo de, bueno, ya no sé cómo definirlo, pero bueno, hemos aguantado y la sociedad civil aguanta y eso es lo que esperamos, que todos aguantemos y vayamos para adelante. Gracias.
Oye, dad un minuto para 3 palabras que hay más, por lo menos para que puedan, pero brevísimamente puedan formular, porque hay que acabar en 5 minutos. Vale. Hay media podemos. Yo 2 cosas, y rápido. Una reflexión. Nos han hecho hacernos expertos en alegaciones, que es una forma de tenernos trabajando y de despistarnos de nuestros esfuerzos para llevarlos a otro sitio. Y eso es algo que bueno, está ahí y es otra de sus estrategias. Y luego yo sí que hay una cosa que últimamente he estado viendo, y es que ahora de repente CIP, la empresa danesa, pues parece que de todo esto es como que pasaba por allí, y parece ser que incluso se maneja la posibilidad de que puedan pedir una indemnización si no se llegan a final este proyecto o no en las condiciones que se habían pactado con Forestalia. No sé si hay una opinión sobre esto. Yo creo que no van a poder daros la opinión porque da el tiempo justito para que, como habéis ofrecido la palabra, pues que puedan por lo menos. Pero sed breves, por favor. Sí, yo muy breve. A lo que decía el primer compañero sobre las siglas políticas y un poco al hilo de lo que ha comentado la compañera sobre separarlo, yo creo que no se puede separar de la política porque sabemos quién lo ha permitido por acción y quién también por omisión ha permitido que esto se continúe. Y luego una duda que me queda, y es del porqué de esta mediatización tan reciente de este caso de Forestalia. ¿No habrá algún otro interés detrás para desgastar también a ciertas siglas políticas? Con lo que ya digo que no se puede hacer separación política porque esto es política. Gracias. Sí, brevísimo. Era recalcar el tema del fondo danés, que creo que está esperando o bien hacerlo o bien cobrar por vía de indemnización. Si teníais algún conocimiento sobre ello. Hola, yo os quería comentar a ver qué sabíais y eso, sobre el tema del proyecto Búfalo, en este caso de Dédalo, que afecta, bueno, somos afectados de Botorrita, porque han llegado y una mañana nos encontramos, que se han puesto en contacto con nosotros, que nos encontramos con piquetas marcadas a 80 metros de nuestras casas, sin avisar a nadie. De momento lo único que vamos a hacer de momento es una alegación al ayuntamiento a ver qué aquí, pero sin que nadie, ni Forestalia ni nada, se han puesto en contacto con nosotros en ningún momento, ni nada, pero vemos que la cosa va para adelante. Esto en un aspecto técnico, si tenéis que hacer algún tipo de consulta por el tema de los trabajadores, que aquí a las 8:30 hay que despejarlo, lo que haremos será salir de la sala, pero abajo sé que Javier, Ana y Kiko os van a atender, Fuende todos, Botorrita y lo que les queréis plantear, pero directamente ya lo haremos en el vestíbulo, por respetar los derechos de los trabajadores. Y 1 minuto tenéis para contestar y nos iremos para respetar ese derecho. A ver, lo de CIB está muy claro. CIB solo ha hecho una declaración en un medio internacional en inglés. ¿Por qué no ha salido a la palestra a explicar? Si es tan fácil. Han estado haciendo comunicados permanentemente. Empezamos. El señor Javier Prados ha estado en el maestrazgo todas las semanas los últimos 3 meses. Yo lo tengo clarísimo. Esta gente ha gastado, pues dicen que 500 millones. Yo creo que no los han pagado. Los irán pagando, lo tendrían comprometido pagar. Es la cifra que se ha dado. CIB habrá pagado actualmente, no lo sé, me voy a inventar una cifra, 100 millones, es inventada, ¿eh? Evidentemente no se va de aquí de rositas. ¿A mí quién me devuelve esto? Y hay 3 que se lo devuelven. Forestalia, no se sabe dónde tendrá las perras. El señor Eugenio, no le llegan las perras, tampoco parece. Y el otro es el Estado. Es decir, pedir una indemnización subsidiaria y pagamos todos aquí a escote, porque claro, como ha sido un funcionario el que ha dado una cosa ilegítimamente, el funcionario es cargo del Estado, pues yo creo, no lo sé, pero y ellos dicen que no han hecho nada malo porque ellos todo lo han hecho bien, tampoco es verdad. Y solo doy un dato. Hay una carta redactada en el año 2020 que es con la que CIP avala económicamente a Forestalia y ese aval es lo que sirve para que le concedan el proyecto. Y esa carta que está en el expediente que nos mandó el Ministerio, está detrás un
acuerdo notarial que es secreto y que no conocemos porque es secreto y viene como confidencial en el expediente, que ese acuerdo es donde estará empautado todo el procedimiento de cuando consigas la DIA te doy 10 millones, cuando tal, cuando cual, así sucesivamente. Es decir, CIP está desde el año 19-20 metida en este ajo. No ha aparecido aquí en el 25, que es cuando compran las empresas, ¿vale? Por datos más largo, pero el tiempo se ha acabado.